de la semana aquí en esta bendita Argentina. La gente tomó una decisión y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. Los resultados no son los que esperábamos. En esta ciudad de Buenos Aires que tanto amamos se ha cerrado un ciclo. Evidentemente el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños. ¿Qué le contesta Mauricio Macri? Está hecho un llorón, está muy de cristal. Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. No quiero pelearme con Macri, no me interesa pelearme con Macri, no creo que sea el objetivo del país pelearse con Macri. Quizás Macri se tiene que preguntar por qué no apoya con los 10 dedos al proyecto de cambio más importante que tiene el país. Avanzan con los escudos gas pimienta para despejar por enésima vez, hay que decirlo. Uy, pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. ¿Qué pasó? Pablo, ¿están bien? Ese es Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo lamentablemente herido. Que no disciernen nada. Así detenían al rey de la salada, Jorge Castillo. Ahí está. Esto es en Francisco Álvarez, en el oeste del conurbano bonaerense. Caraba, querido, vamos. En la misma casa donde lo habían apresado en 2017, donde él se resiste a que lo detengan y dispara un escopetazo. Este cambio de régimen apunta a dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes. La última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso entonces. No, hablo de, a ver, sí... No seas irrespetuoso. Vos acabas de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Pasó de todo y vamos a analizar de aquí a las 23:30 todo lo que ocurre en esta bendita Argentina. Estimado Pablo Sirven. ¿Cómo estás, José? Un placer tenerte acá. Bueno, gracias por la invitación. Bebo Granados, muy bienvenido. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mucho para hablar de economía con usted. Ya hablé, escuché muchísimo. Hace una hora y media que escucho hablar de economía. Mucho para debatir. Estimado Fede Águila, bienvenido. Buenas noches, José. Paula Rossi, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Alfredo Sainz, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Bueno, lo llevo al túnel del tiempo. Arrancamos por 2023. Te Deum, en la ciudad de Buenos Aires. Así llegaban los comensales, por decirlo de alguna manera. 2023, 2024 y 2025, el juego de las diferencias. Fíjense, 2023 parece de cuándo, Pablo, esto. Y hace 1000 años. Del siglo pasado, sí, parece. Sí. ¿No? Ahí lo ves, Alberto Fernández, con muy buena imagen. Tenía hasta ahí ese momento, ya no tenía buena imagen. Ya estaba de salida. Sí, fue el último año muy complicado para la gestión de Alberto Fernández, y además acordate que ese año arrancaba la campaña electoral, así que si vos mirás las imágenes de adentro de la catedral, lo ves, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta con su actual esposa, que había ido y era uno de los personajes de ese año, justamente porque era el año de la elección. Era el candidato en ese entonces, Mansur, fíjate, Sergio Massa. Agustín Rossi también estaba, que después fue el compañero de fórmula de Sergio Massa. Exactamente. Yo quería recordarte que en la época de Néstor Kirchner muchos de estos TDUM se hicieron en Tucumán, porque él estaba muy enojado con Bergoglio en ese momento. Es cierto. Lo quería echar. A ver, actuó junto con Massa para poder echarlo. No pudo, pero generalmente tuvieron que hacer el TDUM en Tucumán porque no lo podía ni ver a Bergoglio, por las cosas que le decía Néstor Kirchner. Y mirá Pablo, 2024 y 2025, en esos tres ejes que mostramos, el juego de las diferencias, porque en 2024 del llegaba... brazo. Exacto. Iba el presidente, la vicepresidenta del brazo. Mirá esto. Ahí está. Ya había algunos ruidos, sí, pero... Ya estaba un poco estaba rota la relación, pero institucionalmente guardaron la forma, se mostraron. Ahora, hay una cosa parecida entre el 23 y el 25,
que es los presidentes, en ese momento Alberto Fernández y ahora Javier Milei, es que no llevaron los atributos del mando. El 25 de mayo y 9 de julio son fechas donde el presidente luce la banda presidencial y el bastón de mando, cosa que Milei la está usando para algunos actos. Bueno, acá, mira, en 2024 lo llevó, sí, y en 2025, no, por ahí corríjame si me equivoco, no lo veo, ¿no? Sí, caminaron juntos de Rosada con Villarruel, algo que no hizo en el 2025 y se encontraron adentro. Después vamos a repasar el no saludo. Se desencontraron. Se desencontraron adentro. Sí, sí. Y mira, vamos a modos de festejo también en esto que es un día patrio, un día de celebración. Muchos han comido empanadas, algunos la pagaron 45.000. ¿Cuánto la pagó? 48 dijo. 48 la pagó Ricardo. Otros la pagaron 18, como el... Hay más barato. Hay más barato. El gran ganador del fin de semana es mi gusto, la cadena de empanadas de la radio. Todo el mundo debatiendo de ellos, una familia que empezó muy las abajo. empanadas de mi gusto son el triple de las comunes. Claro. Miren esto, escuchen, a la izquierda tienen 2015, festejo de Cristina, que hoy estuvo muy presente con la banda uruguaya, en este caso, que estaba celebrando, y a la derecha el símbolo de época, que son los granaderos. Igual Cristina hoy festejó parecido a 2015, ¿no? También hubo canciones. Tuvo su propia liturgia. Mirá, escuchemos las dos canciones. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. 2015. 2025. Argentina. 10 años. Cambio de época absoluto. Lo que pasa es que en la primera estaba empoderando a los delincuentes. Estaban bien vistos los delincuentes porque eran gente que no podía trabajar, pobres, que tenían que hacer todo eso y matarte porque no tenían otra alternativa. En cambio ahora, viste, cambió el orden. Sí, va cambiando. ¿Fede? Esto, lo que veíamos del 2015, fue el acto la fiesta, entre comillas, que se armó después en Plaza de Mayo, después del TEDEUM, no fue lo del TEDEUM. Recordemos los granaderos, José, que estuvieron anoche en un streaming. También, ¿En dónde estuvieron? No sé, en el del Gordán, ¿estuvieron uno de esos? No, en Carajo, no sé, estuvieron ahí. ¿Sí? Sí, estuvieron cantando. ¿Qué, como en símbolo? la noche previa. Ah, pero cantando. Cantando, le hicieron entrevistas, participaron ahí. Porque son el modo... Si tuvieras que identificar con una imagen el modo de época, ¿son los granaderos? Me refiero al símbolo. ¿De ahora? Sí. Bueno, uno de los símbolos, ¿no? Tiene varios símbolos, me ¿Cuál parece. más? Bueno, esta cosa de niño terrible que no saluda, ¿no? Y que vos decís, el arzobispo dio una homilía parecidas a las de Bergoglio, en su dureza. Muy parecida. Ahora, el presidente después, que viene de ganar, ¿no? Decís que lo va a matar a Jorge Macri, que ganó en casi todos los barrios, y no le da la mano, ¿no? Que es un gesto... Digamos, no necesitas ser amigo para saludar a alguien. Vos sabés que hay mucho para analizar de esto, y eso sí es de fondo, porque hace unos minutos el propio ministro de Economía explicó esta situación. Después les vamos a mostrar el corte, pero esto de lo que habla Pablo, veamos las dos imágenes. Una cuando fue lo de Jorge Macri y otra cuando fue lo de Victoria Villarruel. Miremoslo. Ahí está, saluda a Espert y ahí le da la mano. Lo deja con la mano en el aire a Jorge Macri directamente. Y que hace un gestito, ¿no? Hace un gesto. Macri diciendo, bueno, otra vez será. Vos sabés que no le perdona, pero no le perdona, y lo tiene muy claro, el haber contratado al asesor. Gutiérrez Rubí, el catalán que había participado en la campaña de Sergio Massa, le tiraron con todo. Inclusive, José, recordá que lo quieren echar del país, le iniciaron, le van a iniciar para sacarlo del país. Sigue avanzando ese tema y obviamente no le perdonan esto, y hoy se vio claramente en la catedral, desde el gobierno de la ciudad, trataron de decir, bueno, habla más de Milei que de nosotros esto. Sí. No quisieron contestarle abiertamente. Que después agregó incluso un posteo en X donde dice Roma no paga traidores. Bueno,
Porque hay una cuestión de fondo. Paula, ¿querías aportar algo? No, que justamente yo hoy preguntaba varias cosas. Una cosa es, ¿va a seguir Gutiérrez Rubí trabajando aquí en la ciudad? A mí me dijeron que sí. Después preguntaba cuál fue la reacción en Uspallata al respecto de lo que pasó esta mañana. Me decían esto que Fede contaba, de que, bueno, habla más de la actitud de quien la tuvo, de a quien le pasó. Lo consideraban una falta de respeto hacia la institucionalidad y la convivencia democrática. Esa fue otra de las respuestas que me dieron. Estuve hablando con varias personas. Y después también lo que preguntaba es, ¿esto afecta el acuerdo que se está atendiendo en la provincia de Buenos Aires? Porque esta es una clara fricción en esa articulación entre la libertad, avance y PRO. Entiendo que la provincia está hablando un idioma diferente al de la ciudad, pero es la misma fuerza y es uno de los referentes más importantes que tienen los amarillos. Bueno, desde la ciudad me decían distintos dirigentes, van a tener que explicar en la provincia cómo van a atender ese acuerdo. En la ciudad no pasó eso. En la ciudad no fue de esa manera. En la provincia tendrán que explicar quienes están en las conversaciones cómo se va a hacer. Y lo último que te sumo, que hoy a la tarde me decían, todavía no hubo ningún movimiento desde las cúpulas de PRO al respecto de cómo esto puede detonar o no una posible conversación. Sigue todo en marcha, sigue todo su rumbo. Por ahora viene todo bien lo de la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que pasó hoy en la Catedral Porteña. ¿Bebo? No, que se olvide, porque lo principal en la provincia, además ya lo ha dicho, incluso el propio Milei, dijo lo principal es ganar. Y ganar por 10 puntos, 15 puntos. Es imprescindible ir juntos con el PRO. No sé cómo lo harán, pero él dijo, es imprescindible ir con el PRO, tal cual. Ahora sí. Donde parece que hay autitos chocadores es más en el kirchnerismo, porque dijeron a Cristina, bueno, sumate Blanco, ¿no? El ministro más importante de Kicillof, diciendo, bueno, que venga ella con nosotros. Es que ahí, vamos a Cristina, porque esto todo pasamos de las dos cuestiones. Hoy la verdad que no es forzado para nada porque son los dos protagonistas, ¿no? Por un lado tenés al gobierno de Milei muy protagónico, tenés a Cristina con la otra centralidad y tenés esto que mostrábamos recién que pasó con Jorge Macri. Pero antes de ir a esto, vamos a Cristina con... ¿Vieron lo de las empanadas? ¿Cuánto vale un pastelito? Porque así está la Argentina. Bueno. Esto dice si Bebo. Bueno. Vos me vas a decir si lo que dice Cristina es verdad o no. A ver. ¿Cómo es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora? Que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión. Pero escúchame. Tus dólares, tu decisión. Hermano, un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Y dan la batalla cultural como si la FIP metiera en cana a alguien en este país. ¿Conocen algún preso por no haber pagado impuestos ustedes en este país? Bebo me dice, ¿qué? Que es experta, que sabe de dólares. Pero... ¿De dólares o de pastelitos? No, dólares sabe, de pastelito no sé. Sí. Están un poquito más caros, a mí me salieron. Más caro, más cerca de 3 que de 2. Yo vi hoy 2.500, una panadería. Sí, 2.600 los pagué yo. Sí. Bueno, depende de la panadería. Sí, que puedas hablar hoy de que hables de precios, habla de cierta estabilidad. Te digo, que la gente se vuelve a hablar de precios, no tenían precio los productos hasta hace un año y pico. Habla de cierto cambio de la economía. Más allá la dispersión de precios siempre existe, no es algo, no se inventó con este gobierno, ni con el último. Vas a tener un amplio espectro, las empanadas hasta de 1.000 pesos a 4.000 y pico, y es normal en cualquier economía. Lo que no era tan normal que se mantuviera más o menos los precios como está pasando últimamente. ¿Cómo va pasando, Bebo? Sí, acá la clave, lo que escucho muchas veces, está bien, clase media baja, clase media media, pero si en la calle cuando te paran, lo pregunta es, che, pero no hay otra. No hay otra. La palabra es no hay otra. No hay otra. Eso es lo que ven, que del otro lado no les ofrecen nada y dicen, no hay otra. Y acá hay 3 claves. Si mantenés el dólar tranquilo como está, si la inflación empieza con 1, y vos mantenés tranquilo y aumenta un poquitito más el consumo, que está a 0,1, subió, que es muy poco, y no hace falta estar haciendo largas disquisiciones de 1 hora en economía de cómo está, sino que lo que viene, que a lo mejor... No, interesan estas 3 cosas, interesa el bolsillo y otra cosa. Acá tenía razón Perón. La víscera más sensible del hombre es el bolsillo y eso va a seguir existiendo. La víscera más sensible del hombre es el bolsillo y la recibieron a Cristina Fernández de Kirchner con un cantito, vos lo decías, hablando de estética, porque el mileísmo tiene su estética, el cristinismo tiene su estética, y los amarillos no sé ahora qué estética tienen. Veamos qué es lo que pasaba con Cristina.
Esta imagen la hemos visto cuántas veces. Claro, y hoy estaba como retomando eso. Ahora, hay una cosa que Cristina le está imitando a Milei, ¿viste? Que en realidad son como... ¿Las malas palabras? Las malas palabras, Sí, ¿no? sí, Está sí, agregando... sí. No es que, Estaba- a ver, no es que nunca las usara, pero hoy se notó... Lo estaba haciendo en sus redes, ¿te acordás? Sí. Su última aparición pública había sido hace 2 meses y en ese trayecto era muy fuerte en redes contra el presidente. Ahora estuvo en silencio en el último tiempo y volvió hoy y fue bastante dura en muchos conceptos y usando muchos insultos, y esta vez parece que es el nuevo formato de Cristina en esta campaña que se le va a venir ahora en la provincia. A mí algo que me parece para destacar del discurso de hoy es que claramente se ve una Cristina que está hablando de futuro, y otro de los símbolos fue que ayer el propio Máximo Kirchner, con referentes muy importantes que tiene el kirchnerismo en La Matanza, como el propio Facundo Tinianelli, que es el jefe de bloque en la provincia de Buenos Aires, estuvieron haciendo una actividad con un cartel atrás que decía Cristina 2025. Ya lo había hecho Máximo en Quilmes y lo vuelve a repetir en La Matanza, y justamente Cristina está preparada para competir allí en la tercera sección, así que me parece que ya estamos viendo una Cristina con otro tono, que habla de ciertas cuestiones diferentes. Hoy dijo ya no es más Estado presente, hay que ofrecer un Estado eficiente, habló de cuestiones que en las que no suele meterse. A mí me parece que tiene que ver con que ella se está viendo ya como candidata. Ahora, viste que no se desdijo... cuando se iba a sacar el cepo, ella anticipó que iba a haber una devaluación del 30%. Sí, ¿no? Bueno, hasta ahora no la hubo. Hoy hizo una nueva cosa de Cristina modo Nostradamus, ¿no? Que viene un default también. El 10º default. Bueno, hay un tema y está, te digo, pocos domingos tuvieron tantos temas tan interesantes para charlar y para pilotear, porque son temas de fondo, no están forzados, hay mucho material. Vos hablás del tono. Y Cristina se metió con Samba en esto que es la construcción de la batalla de comunicación, que es claramente más importante de lo que se creía. La comunicación hace al fondo, y parece que a Samba lo quieren más clarito. Eso dice la expresidenta. Mirá. Acá me hicieron una lista de todas las cosas que hicimos nosotros en materia de cultura, y me pusieron el Inca y las 900 películas, el canal Encuentro. Paca Paca, que ahora me lo quieren poner a Samba más clarito, además. Paca Paca, que ahora me lo quieren poner a Samba no morocho, me lo han maquillado. En cualquier momento aparece de ojos celestes. El tema de fondo con Samba no es el color de piel, el tema de fondo es cómo va a pensar Samba. Claro. Porque Samba ahora va a ser más amigo de Milton Friedman, de Adam Smith, va a ser más neoclásico. Sí, esta semana anunciaron la nueva programación que empezará en julio, con algunos cambios muy radicales a lo que veníamos viendo de Paca Paca en el kirchnerismo. Va a estar Dragon Ball Z, por ejemplo, es una serie que le gusta a muchos libertarios, va a estar incluida. A ver, para dentro. los que no vieron Dragon Ball Z, lucha, es un dibujito animado que lucha contra los malos, que son los rojos. Los rojos, en la jerga de la política, ¿quiénes son? Los troscos, los comunistas. Sí. Bueno, entonces Dragon Ball Z va por ahí, y hubo en su momento en el Ministerio de la Mujer, no me acuerdo si nacional o provincia de Buenos Aires, que se hablaba de un dibujito, según la visión del otro lado del mostrador, que era casi misógino. No sé. Sí, bueno, esto vamos a verlo y dicen que están trabajando sobre Samba, a eso se refería, creo, Cristina, quien le habrá contado algo, que están trabajando sobre el nuevo Samba, serán sobre los nuevos contenidos, hay que ver a partir de julio cómo viene. He visto otros dibujitos de lo que viene, hay que ver si realmente después quedan en el nuevo contenido. Ahora, viste que ahí en el escenario, a los costados, tenía a Mafalda y al Eternauta, ¿no? O sea, como apropiando el kirchnerismo, bueno, esto es nuestro. El Nadie se salva solo, que no va por ahí. Claro, pero digo que el Eternauta además fue hecho en el año 57, cuando Oesterheld en ese momento era más desarrollista que peronista. Después sí, obviamente la dictadura tuvo la tragedia de la desaparición de él y de sus 4 hijas también, ¿no? Pero bueno, como... Y Mafalda tampoco. Y Mafalda de Quino, bueno, mucho Mafalda más es un todo, ¿no? Claro, es básicamente la intérprete de la época. Dame un poco de Granaderos también, para pasar de este modo Cristina, de este modo Samba con un tono más blanquito, al modo Violeta, fíjate. Bebo, vos que en tu libro recorres 60 años de historia económica, ¿cuándo tuvieron protagonismo así los granaderos?
No, desgraciadamente lo tuvieron en dictaduras. Después con Menem se reivindicaron, porque Menem trató de unir trató de alguna u otra forma liberaron tanto a los montoneros como a los militares que habían reprimido. Así que él estaba en una tarea de pacificación. Yo creo que los granaderos volvieron con la época de Menem. Volvieron ahí. Sí, volvieron otra vez a la luz. Vos sabés que los estudios de opinión pública son una de las instituciones con mejor imagen para los argentinos, como que se los ve por encima del laberinto de la grieta. De todo lo que escuché acá, yo me quedo con dos cosas. Muchachos, la oposición va a tener que mostrar algo de economía. ¿Sabés por qué? Hoy Cristina dijo, bueno, el Estado presente no, tiene que ser un Estado eficiente. Que eso dice Macri, Jorge. Sí, pero ahora lo dice Cristina. También. Hoy lo dijo. Sí, pero además, Kicillof, ¿qué dijo? Bueno, un poco de déficit fiscal está bien. ¿Desde cuándo no tiene que haber déficit fiscal? Yo creo que con ese argumento pierde. Yo te digo, si fuéramos el Eternauta, ¿no? Y dejás este país por, ¿cuánto? No sé, un año y volvés. Esto dice de economía ahora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad. Tenemos que volver a ver cómo hablamos y logramos un Estado eficiente. Lo dije el otro día, en una nueva estatalidad. Me parece importantísimo, como símbolo de época de pragmatismo. Sí, es muy importante afuera que dicen, la principal jefa de la oposición habla de un Estado eficiente. Ahora, digamos, cerremos la puerta del exterior, es una caradura, ¿no? Son 4 gobiernos, se habla ahora de Estado eficiente y 4 gobiernos que no asume, porque hoy en el discurso, cuando habló, dijo los 12 años y medio nuestros, le faltaron 4. Sí. Los 4 que ¿Por ella qué inventó con Alberto los Fernández. 4 de Alberto los ningunean? No son de ella? Están, y no sé, hay que preguntarle, ¿no? No sé ese sábado, ¿te acordás? 8:30, no me acuerdo por ahí. Sí, de la mañana, 8 de la mañana. 8:30 de la mañana, me acuerdo, estábamos al aire con Martu Rúa y de golpe viene un posteo presidencial de con ella una voz diciendo así, una voz tenue, Alberto no era Alberto. Todo el mundo diciendo qué genia lo que se le ocurrió, ¿no? No se hace cargo. Pero no es de ella. Sí, pero no se hace cargo de la presidencia, Exacto. como dice Pablo, de la presidencia de Alberto no se hace cargo y sobre todo de los últimos años, cuando la relación quedó completamente rota. Eso sí pero lo debería hacerse cargo. Pero no lo hace. ¿Debería o no? Sí, debería, pero no lo hace. ¿Quién lo eligió? Primero lo eligió Sí, ella. obvio, claramente. Segundo, estuvo al lado todo el tiempo. Claramente. Bueno, hoy el ministro Bianco, la mano derecha de Axel Kicillof, se refiere a eso, a decir, de no hacer un rejunte electoral como pasó en el 2019, pensando en lo que va a pasar de acá en adelante, cuestionando esa elección de Cristina Kirchner, en el que fue electoral y no fue político, y después todos los ruidos y los dolores de cabeza que trajo durante los 4 años de Alberto. Sí, me parece que otra frase bastante categórica de Bianco fue: el gobernador no va a dejar que no respeten su posición política. Y creo que la disputa viene por ese lado. Hoy Cristina dijo que hay que dejar de lado las mezquindades y los egos, y claramente esa frase de su discurso fue completamente dirigida a Kicillof, porque el kirchnerismo cree que por su ego, por su intención de encabezar un proyecto propio, es que está imposibilitando a través de ciertos dirigentes que tiene esta síntesis a la que llamó Cristina Kirchner. Igual, pero durísimo eso para la que fue la líder de Axel Kicillof durante los últimos años. Alfredo, vos querías aportar. Sí, yo creo que coincido con Bebo, que le respondió, le estaba hablando a Axel cuando le dice que eso, el Estado tiene que ser eficiente, que fue un paso más. Incluso habló de que la clase media, golpeada por la crisis, que se cae, saca al chico del colegio privado y lo manda a la escuela y no tiene clases. También un palo para el sector más gremial, digamos, diciendo, bueno, con el Estado cortémosla con las huelgas docentes. Es un mensaje más para la política interna que para da afuera. La sensación que, teniendo en cuenta que Kicillof tiene una posición bastante más inclinada a la izquierda dentro del peronismo, ella está tratando de ubicarse más al centro. Claramente. Esa es la idea, que uno lo percibe a través de lo que dicen. Es que ella dijo hoy sobre la elección, solo esto, ella habló de la elección de la ciudad de Buenos Aires y dijo... hay gente de los sectores más vulnerables que en su momento eligió a Milei, que hoy no lo está eligiendo, pero eso no quiere decir que nos vayan a elegir a nosotros. Exacto. O sea, hizo ahí un llamado de atención diciendo, ojo, porque que dejen de votar a Milei no significa que ese voto directo se va a ir al peronismo. Hay un dato de lo que dice Paula y este contexto en el cual uno puede decir cualquier cosa de Cristina Fernández de Kirchner, pero olfato de época o interpretación de época, esto de a quién le habla, cómo le habla. Bueno, Kicillof salió a la cancha, Axel Kicillof también salió hoy a la cancha
Y en este contexto donde vos decís, bueno, a Jorge Macri le sacan el saludo, Victoria Villarruel mira para otro lado, el presidente Milei toma un protagonismo dentro del TEDEUM donde el propio García Cuerva le dice las cosas que otro no podría decirle, y en ese marco, en toda esta ensalada de ingredientes, apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la única opinión que nos importa es la de este pueblo, que toma nota, se va a presentar el día de las elecciones y va a decir si prefiere obras paradas o obras que se terminan, si prefiere desfinanciar las escuelas o escuelas que se abren, se crean y se expanden, si prefiere universidad pública gratuita y para todos, si prefiere cultura, ciencia y tecnología, o prefiere criptomonedas, bicicleta financiera, especulación. Bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Respecto del gobernador de la provincia, porque está planteando falsas antinomias. Digo, hoy nadie está hablando de terminar con la universidad pública, eso si hubo un desfinanciamiento inicial, la sociedad le dijo al gobierno, por ahí no, hoy no está ese debate, hoy nadie está hablando de esta cuestión que habla de bicicleta, digo, hay mucha falacia en la pero argumentación. tenés que inventar unos argumentos que sean más o menos lógicos para lo que le está diciendo. Él tiene que separarse. ¿Y cómo hace para separarse? De Cristina y del gobierno al mismo tiempo. No es fácil para él. Tiene algunos intendentes que, obvio, si él es el gobernador, necesitan del gobernador. Además, hasta desde el punto de vista financiero. Pero si no se separa, vos tenés que te dicen la verdad en los discursos. En los discursos el 80% es anata. ¿Y de quién se separa, Fede? Bueno, esto vamos a contextualizar. Va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre porque el gobernador quiso desdoblarla, algo que Cristina no quería, y se lo están echando en cara desde el kirchnerismo, contando lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Todo apunta a que Cristina va a jugar en la elección provincial de septiembre y no en la de octubre, pero lo que buscan es, como dos elecciones muy pegadas, es ver cuál es el discurso con el que van a enfrentar al gobierno nacional. Del lado del cristianismo, hoy ya vimos un avance, esto que decían de Estado eficiente y no Estado presente, y empezar a discutirle cuestiones económicas y nacionales, y decir, bueno, no nos pongamos a discutir qué pasa en la provincia de Buenos Aires, porque ahí nos ganan, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, como le pasó a Jorge Macri, con un gobierno que nacionalizó el discurso. Por eso están buscando unificar un discurso, por ahí está bastante lejos. Cristina tiene una idea, Kicillof tiene otra, y obviamente dentro de este acuerdo que queda cada vez está más cerca, queda todo junio solamente para negociar, porque en julio hay que presentar ya las alianzas. Bueno, ahí esta discusión de qué forma se le enfrenta al gobierno y al PRO, ahí va a estar si se impone la figura de Cristina Kirchner o la del gobernador. Mira, voy a vos, Pablo, y a Alfredo, pero les quiero mostrar de nuevo 2023, 2024 y 2025 para el recordatorio, y para preguntarte a vos, Pablo, el peronismo cuando huele un poco de sangre, marchan todos juntos, ¿o no? En algún momento eso pasaba, se alinea. ¿no? Eso pasaba, aunque no es suficiente, porque digamos en 2019 logran ganar porque dice hay que juntarse todos, ¿no? Pero en 2023 no fue suficiente estar todos juntos. Ahí lo vemos a Massa, que ojo, Sergio Massa no está fuera de juego política, nunca está. Nunca. Y además recordemos que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires pueden resultar a favor del gobierno nacional, y ha pasado las últimas que no ha ganado, ¿no? O sea, le ganó Esteban Burrich en 2017, Massa en el 2013. Es un escenario completamente diferente a lo que hemos visto últimamente, pero obviamente, como te decía, falta poco, parece que política es mucho tiempo, pero coinciden tanto desde el gobierno y desde el peronismo de que sin unidad saben que pierden los dos espacios. O sea, el peronismo, pese a todas las peleas que tiene internas, y el gobierno con el PRO sabe que si no van unidos no tienen chances de ganarle al otro. Por eso será una unidad desde ambos bandos, pero con mucho ruido interno y poco acercamiento. Pero bueno, obviamente que la fecha se acerca y va a tener que haber unidad para enfrentarse. Bueno, ahí irán las urnas después. Mira, antes de ir a la economía con Bebo y con Alfredo, quiero volver a esto de la mano que le da Jorge Macri, la que no le da, en este caso, el presidente de la Nación, y el gesto también de Victoria Villarruel. Hace minutos acá en La Nación Más, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, decía que la gente, el votante de Milei, le valora esto, Pablo. Decía,
que sobre todo los más chicos no quieren un producto político y quieren un producto genuino. Yo creo que digamos, en el votante duro de Milei seguramente eso lo festejaron también en las redes sociales, ¿no? Pero en el gran parte del electorado las formas sí importan, porque las formas son contenido, no es que las formas no son contenido. Hacen al fondo. Además, bueno, en nuestra vida personal, cuando vos armás pareja, la forma es muy importante, ¿no? Nunca te vas a poner en pareja con alguien que te maltrata, que te pega, ¿no? No vas a hacer negocio con alguien que te maltrata, te pega. Y afuera, un poco cuando lo ven, también dicen, bueno, porque el tema de la osquedad, de la aspereza, no es solamente en las palabras, después es con las instituciones. Y ahí entras en un terreno más complicado, ¿no? Que termina afectando a la economía también, ¿no? Y también hay un tema de precios. El ministro Caputo hace minutos dijo, lo que nosotros hacemos es para bajar los precios e impuestos. Estamos en ese camino, lo decía de la siguiente manera. Lo que hacemos es para bajar los precios. Nosotros vinimos a bajar impuestos. El esquema nuestro, ¿cómo es? Yo siempre digo, nosotros tenemos que bajar impuestos, bajar regulaciones y abrir a la competencia, ¿no? Y el sector privado tiene que volver a invertir, cosa que no pasa hace muchísimos años, ¿viste? Alfredo, varios títulos y también para Bebo. Arrancamos por la inflación proyectada, un tema en el cual después nos sacan un poco de contexto. Digo, nosotros solemos dar cuando son buenas y cuando son malas las inflaciones proyectadas, porque las fuentes son los estudios de economistas. Sí, tío, bueno, ahora que se habla, va a ser, todo indica una buena noticia para el gobierno. Se va a hacer el 12 de junio, se va a dar a conocer la inflación de mayo. Y la gran esperanza del gobierno es que arranque con un 1 adelante. Si llega a pasar eso, todos los hoy publicamos en La Nación contando que las proyecciones van en torno al 2%, con lo cual puede ser perfectamente un 1,8, 1,9 o 2,1, 2,2. Pero sí, simbólicamente, si se logra, ahí tenés las diferencias ahí, Alfred, te consultoras. Pongo un punto. Este número, la verdad que parece ciencia ficción hace un año. 5 años hace que Argentina no tiene inflación por debajo del 2%. El último número te lo dio en julio del 2020, cuando era ministro Guzmán y estabas en plena pandemia, con lo cual es un número bastante engañoso, esa relativa tranquilidad que tenías de inflación, porque estabas en la pandemia, la mitad de la economía estaba cerrada, estaba totalmente distorsionada. ¿Qué te dicen? Bueno, ahí reveíamos la placa, todos hablaban de 2, 2, 1. En realidad todavía falta, estamos a 25 de mayo, falta procesar la última semana. La tendencia es positiva, claramente, y se están dando algunas señales. Hoy salió una nota de Federico Álvarez Castillo, el dueño de la marca Etiqueta Negra, anunciando que iba a bajar las prendas un 10% en promedio. Y esto se suma, te acordás que hace unos días había sido Aluar que había informado una baja de hasta el 25%, YPF que dio una baja a principios del mes de 4%. Son todos datos positivos, pero tomémoslos con pinzas. Primero por lo que estaba diciendo Carlos Melconian acá, que siempre la deflación es un síntoma de un problema de la economía. Tiene parte de razón. En este caso hay algo más genuino, porque ¿por qué se está dando esta baja de Etiqueta Negra, Aluar, de YPF, de los competidores de YPF como Shell, como Action, que acompañaron a la líder? Porque desde el gobierno se bajaron o aranceles o impuestos de importación o derechos del IVA, con lo cual es vía, si se logra una quita de la presión impositiva, es un dato positivo. Mirá, no es recesión, sino es más impositivo. Mostremos de nuevo la placa de las consultoras, la que te dice los indicadores, porque está bueno destacar esto que están planteando, las fuentes, ¿no? Respecto de los números de inflación. Ahí tenés, por un lado, EcoGo. EcoGo es la consultora de Marina del Poyeto. Sí. Tenés Econviews, que es la de Miguel Kigel. Tenés la de Tiscornia, que es CIT. Tenés LSG, que si no me equivoco, es la de Lustó, Alfredo. Sí, ¿no? La de Lustó, analítica de Ricardo Delgado y... Equilibra es Rapetti, no me acuerdo, Equilibra. Perdón a los que nos están mirando, no me acuerdo de quién es Equilibra, ahora se los... Son todas las consultoras que más o menos la vienen pegando y a veces, bueno, les equivocan como todo, porque son proyecciones
proyecciones sobre un número que todavía no se cerró. Te digo, por lo común las consultoras, cuando llega sobre la fecha, digamos, esto es el dato que la inflación de mayo, falta procesar la última semana porque todavía no está. Para el 10 de junio, que es unos días antes que salga el número del INDEC, casi todos la pegan porque ya está el número cerrado. Lo otro son proyecciones que manejamos las consultoras y los periodistas, que en realidad sobre basos que estamos... Análisis que se viene, no algo cerrado. Se equivocaron mucho solamente cuando salimos parcialmente del cepo, donde todo el mundo calculaba que los precios iban a volar y se apuraron a decir que va a ser 5 o 6% mensual. Cuando se dieron cuenta que a la semana habían parado todos los precios, se había dado vuelta, los supermercados no recibían las planillas, automáticamente empezaron a cambiar. Pero se comieron la curva aquella vez. Sí, tal vez igual veo lo que había pasado, que el número de marzo había dado más alto que incluso esperaba el gobierno, porque hubo un anticipo de las empresas de la salida del cepo, los efectos de la salida de... Porque todos pensaban, como taladraron la cabeza tanto tiempo con la palabra atraso cambiario, que aparecía hasta en las páginas deportivas, evidentemente estaban esperando que si vos salías de alguna manera el dólar iba a volar. Y estaba el tema del acuerdo con el Fondo Monetario también. Todo ese run al respecto de qué iba a pasar y demás. Y pensaban que iban a tener que devaluar. Antes no, digamos, hasta que Moreno no interviene el INDEC o empieza a falsear los datos, los números no eran tan pendientes. La gente esperaba el dato del INDEC y le creía a todo el mundo. El problema que pasó en la Argentina, que ganaron relevancia las consultoras porque desde el gobierno de Néstor Kirchner, cuando estaba Guillermo Moreno, y Axel Kicillof, que mantuvo la intervención del número del INDEC cuando ya Moreno se había retirado, mentían claramente con el número, con lo cual las consultoras, nosotros les preguntábamos a las consultoras porque teníamos alguna... Moreno le ponía multa, ¿no? Moreno y Kicillof mantuvieron la intervención del INDEC, no fue solamente de Moreno, porque Moreno deja el gobierno, asume Kicillof como ministro de Economía y siguió el dato del INDEC falseados. A los técnicos de años se echó Moreno. Después lo volvió a tomar Macri. Pero digo, por eso lo retomó él. Ahí empezó. Se hablaba de los batata entries. Uno se olvida de esto, que era gente que cargaba datos ficticios como para que después el diagnóstico te diera. De cualquier positivo. manera, esta semana la clave fue la medida que tomaron. Porque no es con el dólar que va a tener que blanquear. No, el problema es, le explicaron a la gente que Impositiva no te investigaba si tenías un plazo fijo de más de $1 millón. Si gastabas más de no sé cuánto gastabas en el supermercado, que además miraba las expensas que pagabas. Y además te dieron una serie de datos que dijeron cómo todo esto estaban haciendo. Y es como que te sacaban la pata del elefante de encima desde el punto de vista impositivo. Entonces, eso yo creo que fue más importante para gran parte de la clase media lo que pasó esta semana que esto del dólar. Bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner, y la traigo porque es protagonista del día también, junto con Luis Caputo, junto con el presidente Milei, habló de eso, ¿no? De esta confusión que había respecto de los narcos, el lavado y demás. Razón. La semana pasada, hablando con algunos tributaristas, yo mismo le preguntaba, pero esto... No, tenía razón, Cristina, lo que dijo tenía razón. Lo llamó, bueno, lo llamó de una forma que no lo voy a repetir. Lo tenemos. Sí, lo llamó a los 3 kirchneristas diputados que decían que esto era para los narcos. Mirá cómo le decía. Hablan de 50 millones de pesos por mes. Y yo sé que muchos, los he escuchado, compañeros por ahí o periodistas hablar del narcotráfico, muchachos. 50 millones de pesos por mes el narcotráfico, es joda, no, en serio. Olvídense, no existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces. Es lo único que les pido a todos y a todas. Porque la verdad que si nosotros salimos por la tele a hablar de que con 50 millones de pesos van a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que nos están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario, en todo. Vamos, déjenme de joder. Ahora, lo interesante que este mismo discurso, creo que lo decía Caputo hace un rato con Majul, ¿no? Este mismo discurso dicho por funcionarios del gobierno y el presidente, bueno, lo mataban todos los kirchneristas. Y acá están chochos, ¿viste? Están aplaudiendo, emocionados. Bueno, pero cada uno en estos dos países... Además saben dónde están los narcos, ¿viste? Que nombró Nordelta, Puerto Madero, Rosario. Estaba Chocho Constantini con el dato. Igual este paquete de medidas, recordemos, tiene que pasar por el Congreso, que es el próximo paso. El gobierno dijo que iba a enviar de qué forma llega, ¿no? Si es un paquete de medidas y después los apoyos con los que cuenta dentro del Congreso Nacional. Obviamente, una vez más, serán clave los gobernadores para darle apoyo a este anuncio de la semana pasada. Fase 1 y fase 2. Nissan Argentina, el único lugar a donde vamos es hacia...